Dios existe. Entonces, y construyes todo. O sea, y hay toda una escuela de pensamiento sobre la premisa que Dios existe, ¿no? Oye, pero pues es que, ¿y Dios existe? Porque si no se te desploma todo. Claro. ¿Sabes? O sea, y es mucho de que, oye, ¿y somos libres? Porque pues, si no somos libres, hablar de liberalismo político y todo eso, pues ya no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, a través de la deconstrucción lo que se hace es tratar de revelar que siempre hay como a ghost in a machine. O sea, siempre hay un fantasma en los conceptos. Si tú agarras un concepto y lo abres, está bien raro que... ¿A qué se refieren estos fantasmas? Tenemos que explicar palabras en términos de palabras. ¿Sabes? Sí. O sea, la otra vez estaba pensando, estaría con madre hacer un video explicando a un alien qué es un gol de cabeza. Sí. ¿Sabes? Porque tendrías que explicar, a ver, ¿qué es gol? ¿Qué es de cabeza? Sí. ¿Por qué el gol es importante? ¿Qué es el fútbol? ¿Por qué existen los deportes? ¿Qué significa deporte? ¿Qué es la competencia? ¿Por qué existe la competencia? ¿Sabes? O sea, imagínate la cantidad de cosas que tendrías que explicar en cadena significante para que a alguien le dé sentido la frase gol de cabeza. Sí, pues es como este debate que se suscitó en los 70s cuando mandaron esta placa en el Voyager, que había una flecha señalando de que mira, esta placa viene de este planeta y aquí está en relación del Sol, y pusieron una flecha. Sí. Y pues una flecha es un símbolo arbitrario. 100% humano, o claro. sea, es algo que claro, culturalmente hace sentido, ¿sabes? Pero pues tú le haces así, un perro se te va a quedar viendo, inclusive, imagínate un alien, o sea, ¿cómo chingados vas a ver que eso implica dirección? No tiene brazos, güey. Sí. O sea, para empezar, güey. O sea, es que es el tipo de cosas que es bien raro pensar sobre el antropocentrismo, que es o sea, somos antropomorfas porque tenemos esta morfología antropológica, ¿no? O sea, tenemos brazos, piernas, cabeza, un torso, o sea, genitales, lo que tú quieras. Pero lo raro es que nosotros le atribuimos eso al mundo. Sí. O sea, inclusive el concepto de conciencia es un concepto antropomorfa. O sea, es el hecho de que nosotros tengamos esto que se llama conciencia, la conciencia de sí, la subjetividad del individuo, que es muy debatible y es un término difícil de limitar o de poner entre brackets, como decía Husserl. O sea, es difícil de poner entre paréntesis el concepto de conciencia, pero aún así nosotros queremos aplicarle el concepto de conciencia a otras cosas, claro, a otras formas, ¿no? Es como que, no, pues es que como el ser humano siente, hay moral, porque como hay sentimiento, hay moral. Oye, pues los animales también sienten. Entonces también hay moral animal, ¿no? Sí. Que es el antiespecismo. Oye, pero qué raro tratar de aplicar conceptos humanos a cosas no humanas. Y luego te tendrías que reflexionar también sobre el concepto de humano, porque aún la categoría de humano es una categoría arbitraria. Claro. Pero el problema es que desestructurar todo esto medio que te deja abandonado, güey. No, es imposible, pues a fin de cuentas no hay nada fuera del texto. Estás condenado a tu propio... Incluso el concepto del tiempo, o sea, el tiempo es una magnitud física. Sí. Solamente que nosotros tenemos esta ilusión de un tiempo subjetivo, lineal, cronológico, lineal y la chingada. Estructurado. Que pues, para nosotros es una experiencia subjetiva que funciona para describir nuestro mundo, ¿no? Eso podría ser una buena frase para meme también. Sí, pero tenemos que superar los valores intrínsecos. Intersubjetiva. Sí, a la que le atribuyes un valor intrínseco y la persigues. Pero te has ligado morras, has tenido debates, güey. Es una gran frase. Es una gran frase. Es una gran frase. Pero sí, ya no, pero a lo que decías esta idea del tiempo. De hecho, hay filósofos que determinan la conciencia como una memoria de sí. O sea, conciencia es el hecho de que tú te acuerdes de quién eras ayer y eres capaz de construir una historia sobre ti comparando aquello que aprendiste ayer, antier y en tus años pasados con quién eres hoy y a dónde te ves mañana. Eso es conciencia. O sea, hay gente que determina eso como conciencia, la memoria. Pero inclusive es medio falacia narrativa. O sea, sí, como tú bien lo decías, ¿no? Porque pues también la memoria es selectiva. O sea, la memoria decide enfocarse en algunos aspectos de su propia existencia, pero para hacerlo tiene que obligatoriamente dejar de fuera todo lo otro. Es un sesgo de encuadre. Sesgo de encuadre. Que acaba siendo esta falacia que tú dices que está angular en cualquier idea. Porque el decir, aquí ponemos el centro es encuadrar y claro, güey. Decir, o sea, aquí está lo importante, ¿no? Hay una metáfora que me encantó, que estuve leyendo sobre el lenguaje, que se me hizo súper chingona. Es tratar de construir un domo en arena movediza, ¿sabes? Cuando tú pones solo un palito en arena movediza, pues, inmediatamente se cae y se lo traga la arena movediza, ¿no? La arena movediza vamos a suponer que es como esta arbitrariedad y entropía del mundo. Pero a medida que tú vas poniendo más palitos apoyados unos contra otros, la estructura se va haciendo más sólida, más rígida. Sí. Pero el problema es que constantemente tienes que estar pues, reformulando la estructura de la relación entre los conceptos para tener un lenguaje que haga sentido. Si el lenguaje no existiera, hablar no significaría nada. O sea, hacer ruidos con la boca no valdría madre si no tuviéramos nosotros una historia en relación con el lenguaje como una herramienta compartida.
O sea, solo podemos tener esta conversación porque históricamente hemos construido el valor simbólico de cada uno de los conceptos que usamos y compartirlos. Porque, o sea, gol de cabeza es algo que implica años de historia, güey. Años de historia. O sea, si la gente no se dedica a entender lo raro, ¿no? O sea, que tomamos estos como descripciones verídicas del mundo cuando son conceptos subjetiva y históricamente construidos. Sí. O sea, la palabra no describe la cosa. La palabra es una acumulación de experiencias que haya sobrevivido históricamente y es lo suficientemente coherente para establecer la relación entre dos individuos que se refieren a un tercero. Sí. Pero es raro porque luego está lo raro del fantasma. La palabra diferencia me mama, güey. O sea, diferencia ahorita, y sobre todo porque estoy leyendo a Derrida, y si la gente conoce a Derrida va a entender por qué. Pero la palabra diferencia me tiene tronado el cerebro, güey. ¿Okay? La palabra diferencia tiene dos significados. Diferencia en el sentido de la no igualdad entre dos objetos, porque difieren, ¿ok? Pero también diferencia viene de diferir. Okay. O sea, que es mover en el tiempo la presencia o ausencia de una cosa. Entonces, diferencia puede... ¿Mover en el tiempo, perdón? Sí, porque, por ejemplo, pagos diferidos. Ah, ok. ¿Sabes? O sea, un pago diferido es, pues no te pago hoy, te pago mañana. Sí. Entonces, es una diferencia de pago, ¿sabes? Pero ve lo raro. Aquí, justo en esta palabra, o sea, y en esta palabra que es la palabra justo que se usa para hablar del postestructuralismo del lenguaje, en su propio uso está implícito lo que se quiere hacer con el lenguaje. Diferir y diferir. O sea, ¿por qué? Porque los conceptos tienen que diferirse entre ellos, o sea, tienen que ser diferentes, porque A nunca es igual a A, conceptualmente hablando. O sea, justicia nunca es igual a justicia. Siempre existe una historia de la justicia, siempre existe una interpretación de la justicia, existe una intersubjetividad de la justicia. Siempre existe una diferencia en el sentido de A no es igual a A. Pero te refieres a lo que para mí es justicia y para lo que para ti es Claro. justicia. ¿A eso te refieres con justicia no es igual a justicia? Sí, en el sentido de diferencia como la no igualdad de los términos. ¿Okay? Pero luego también hay una diferencia en el sentido de diferir los términos. ¿Por qué? Porque para que hablemos de justicia, la justicia no está presente. ¿Sabes? O sea, el lenguaje como simbólico siempre se refiere a algo en su ausencia. Porque siempre es una metáfora, nunca es la cosa. ¿Okay? Entonces, el significado siempre está diferido. Sí. O sea, diferido en el segundo significado de la palabra diferir. Entonces, hablar del lenguaje como un sistema de diferencias es de que, cabrón, o sea, me volví loco cuando lo leí porque fue así, claro. O sea, es diferencias en el sentido del contraste entre términos y esta como conjugación de términos no iguales, pero también habla de una diferencia del lenguaje que se difiere porque aquello a lo que se refiere nunca está presente. Claro. Y digo, me acaba de doler la cabeza porque me pusiste a pensar también, obviamente, que el concepto, por ejemplo, de árbol para ti, para mí es diferente, pero el concepto de árbol para mí en este momento y en un minuto va a ser diferente. Exactamente. O sea, es como si tú simplemente cuando hablas o llamas una palabra generas una instancia en tu cabeza que llama una abstracción mental, pero pues esa abstracción mental tiene un timestamp. Está diferida. Exactamente, tiene un entonces a lo que yo me refiero cuando pensé en árbol es una versión desfasada de lo que ahora yo me refiero como árbol. Exactamente. Y el hecho de haber llamado la instancia va a cambiar mi abstracción de la misma palabra. Exactamente. Es un timestamp, o sea, tienen timestamps. Todo. Pero por eso, o sea, y aquí es lo raro, ¿no? Hay mucha gente que dice que no, güey, es que Derrida no dijo nada nuevo si lees a Ludwig Wittgenstein. Ludwig Wittgenstein fue el primero que hizo como el que empezó la idea del giro lingüístico, ¿no? De revelar esta dificultad de que, a ver, que mucho de lo que se hacía con la filosofía eran estos juegos lingüísticos, ¿no? De decir, es que esta palabra no se refiere exactamente a lo mismo y tiene una cadena infinita que se refiere siempre a lo otro. Y nunca es una palabra en sí, sino que la palabra se refiere a otras palabras que se refieren a otras palabras que se refieren a otras palabras y no hay un centro, no hay un punto arquimediano. Entonces ese fue como el tratatus de Ludwig Wittgenstein. Pero luego Derrida le puso el componente temporal. Yeah. O sea, Derrida, vamos a suponer, de las dos definiciones que te di de diferencia, Ludwig Wittgenstein hizo la primera parte de diferencia. Y Derrida le metió todavía la complejidad a la segunda, güey. O sea, el componente temporal. Y hablar de estos fantasmas en la diferencia. Porque siempre hay un fantasma en las diferencias. O sea, siempre queda como un espectro de aquello a lo que te refieres, ¿no? Como, aunque es una temporalidad diferida, aquello a lo que te refieres como que fantasmagóricamente está presente. Y es más, no solo eso. Porque tú para decir árbol, solo se entiende tu idea de árbol comparado con lo no árbol. Sí. Entonces, lo no árbol siempre está incluido en tu definición de árbol.
¿Sabes? O sea, mujer siempre está definido, siempre está incluido en la definición de hombre, implícitamente hablando. Sí, claro. O sea, todos los conceptos tienen como esta presencia fantasmagórica de cómo se difiere y se construye históricamente a través de la diferencia de A no es igual a A, pero además también A no es igual a A en ningún momento del tiempo. Sí. O sea, eso es lo raro Sí, de trabajar con el lenguaje, güey. Sí, Derrida es una pinche Sí, mamada, porque güey. luego te empieza a cuestionar en qué es lo que realmente piensas cuando llamas a una palabra. Y es una abstracción mental con estos límites, incluso son límites muy borrosos, ¿no? Porque es como si lo vieras muy de lejos y dices, bueno, pues como que ahí tiene sentido esa Hay algo que está ahí. diciendo. Pero si le das zoom, esa línea se empieza a volver bien borrosa, pero tú por simplicidad y para poder avanzar en tu vida, Lo haces. lo haces. El domo construido sobre arena movediza. Y trae implícitamente esa delimitación, lo que no es esa palabra a la que te estás refiriendo. Bueno. Como en el tema de programación, tú guardas un bit y automáticamente estás guardando la información de que ese bit no es este bit. Y sabes que una de las cosas que siempre me ha gustado mucho del contraste de platicar contigo como programación y filosofía es que, o sea, no puedes superar, o sea, no puedes simplificar nada más que 0 y 1. Sí, es una locura. Es una locura, güey. O sea, y eso para mí también Pues es es otra cosa, es otro paradigma filosófico que no puedo superar, que es la dialéctica. Sí. O sea, forzosamente necesitas por lo menos un sistema mínimo de contraste. Claro. Mínimo. Porque si no, todo es igual, todo es lo mismo. Y si todo es lo mismo, pues no hay sentido. El sentido solo surge de la diferencia. Claro, y las categorías tienen que tener algo que no cabe dentro de esa categoría. Entonces no hay alternativa para el humano. Qué o sea, fuerte, ¿no, güey? no tenemos otra forma de interactuar con el mundo más que poniendo categorías. Y a ver, y ahí está la pregunta interesante. No quiere decir que el mundo sea así. Simplemente Claro. habla de nuestra capacidad de entenderlo. O sea, Sí. nuestra capacidad de entenderlo es fundamentalmente categorizante o contrastante. Que el mundo sea una serie de categorías, pues es otra cosa. ¿Sabes? O sea, lo que es el objeto en sí, comparado con lo que es el objeto para nosotros, es ya para mí esa cosa, o sea, ese problema entre realismo y antirrealismo, realismo es la cosa en sí. ¿Ok? O sea, y la gente muy inocente que dice que existen corrientes filosóficas como el objetivismo, el racionalismo, que es tenemos acceso a la cosa en sí, porque ahí te va lo raro. Punto arquimediano, o sea que el punto arquimediano es el punto central sobre el cual estructuras tu lógica de pensamiento argumentativo, ¿no? En algún momento histórico, el punto arquimediano era Dios. Como existía un Dios y tú partías de la premisa que existía tal cosa como un Dios, construías todo un sistema filosófico argumentativo sobre la idea de Dios. Cuando quitamos a Dios, pusimos al hombre en su lugar, que es la razón. Sí. Entonces, como partíamos de la razón, pienso, luego existo. Entonces, desde Descartes, construimos la idea de razón, o sea, desde la iluminación, desde el Enlightenment, construimos la idea del mundo, de la lógica argumentativa, desde la razón. Pero y por eso me mama esta frase de Nietzsche, güey. O sea, matamos a Dios y pusimos al hombre en su lugar. Pero los problemas persistieron, porque el problema no era Dios ni el hombre, sino el lugar. Ya, el punto arquimediano. El punto arquimediano es el problema. Y Derrida lo que te revela es eso. Es que mientras más le escarbas, te das cuenta que todos los puntos arquimedianos para las estructuras de lógica son pendejadas. ¿Son arbitrarios? Son arbitrarios O sea, o mentira. O peor, mentira. O sea, el núcleo de cualquier punto arquimediano acaba siendo una mentira, ¿no? Claro, la Tierra es el centro del universo. Sí. El Sol es el centro del universo. Es de que nope. La idea de centro es una cosa que nosotros inventamos. No hay tal cosa como Pero centro.